En la mañana de este 5 de junio ocurrió un incendio en una bodega que se ubica cerca de un preescolar, aquí en la Ciudad de México. Por fortuna el incidente no dejó lesionados. Gloria López nos cuenta la historia. Esta mañana se registró un incendio en una bodega ubicada en la colonia Portales Sur, en la alcaldía Benito Juárez, en donde fueron evacuadas alrededor de 1,500 personas. De acuerdo con información de Protección Civil, cerca del lugar se encuentra el Kinder Comandante José Saavedra del Razo, en el que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y el heroico Cuerpo de Bomberos desalojaron a 95 menores de edad y 8 profesores para evitar accidentes y salvaguardar su seguridad. Es una bodega de aproximadamente 800 metros cuadrados, no tuvimos lesionados afortunadamente ni vidas que lamentar y nos coordinamos muy a tiempo con bomberos, con seguridad pública, con el equipo de proximidad de blindar Benito Juárez de la alcaldía y nos vino a apoyar Venustiano Carranza y nos vino a apoyar Coyoacán. En el inmueble ubicado en la calle Repúblicas, casi esquina con Sevilla, se guardaban diversos materiales como cartón, plástico y uniformes tácticos. Al parecer fue un cortocircuito. Es una bodega en donde almacenaban uniformes tácticos para seguridad, almacenaban cascos, botas, prácticamente eso era y eso fue lo que se quemó. El fuego se combatió por diferentes ángulos, lo que evitó que las llamas alcanzaran otros domicilios. Sin embargo, algunos vecinos detuvieron sus actividades debido a la evacuación. Me enteré por mis vecinos, mandaron un video y entonces pues yo iba a dejar a mi hijo la guardería y pues no. En la guardería todos los desalojaron y también en varios también los desalojaron. Nada más nos dijeron evacúen y ya, a que ya nos digan que ya podemos pasar. Cuando estaba ahí trabajando abajo, como cuando se veía todo el humo, salía y así fue ardiendo, desde aquí empezó, se fue todo corriendo, ardió grande fue, se veía todo el humo. Con imágenes de Joel Arias, Gloria López, 21 Noticias.